zapatas centradas, ¿no? Prácticamente nos estarían faltando las aplicaciones de carga horizontales, ¿ya? Y ese tema lo vamos a ver muy rápidamente ahora para que podamos ver cómo es el cálculo en sí de las fundaciones. Indicarles a ustedes de que este programa que nosotros estamos viendo está tomando los valores de carga sobre el suelo de una forma rectangular. Es decir, está tomando el área equivalente. Y eso ya habíamos visto anteriormente. Voy a abrir un rato voy a abrir un libro, que es el libro de la doctora Fratelli. Ahora le suspendo. Podamos todos estar al tanto del tema del cálculo de zapatas. Un momentito, por favor. Bien, la influencia de las cargas excéntricas, ¿ya? Dentro de una zapata aislada centrada, significa de que dependiendo de la posición del centro de presiones, el diagrama de tensiones bajo la zapata va a dar diferentes formas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede, digamos, hacer para evitar, digamos, tener muchas complicaciones en los cálculos de presiones en el suelo? Es o utilizar el método del área útil o utilizar el método del factor de reducción. Generalmente, todo el mundo utiliza el método del área útil, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa de que cualquier diagrama de tensiones que nosotros tengamos bajo la zapata, lo vamos a convertir en un diagrama uniformemente distribuido. ¿Y cómo funciona esta situación? Funciona de la siguiente manera. Yo voy a escribir aquí encima para que ustedes se den idea de lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos una zapata, de esta forma, y el tema es que yo estoy aplicándole una sola carga. La carga es uniformemente es lineal, ¿no? Y está aplicada en el centro de gravedad de la placa como en el centro de gravedad de la columna, ¿ya? Si esto es la columna,
Bueno, el centro de presiones pasa por aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga, esta carga N, se va a desplazar a lo largo y pasa por este punto. Y va a tener, como es una carga vertical, se va a distribuir en toda el área de la placa. Es decir, que yo voy a tener debajo de esta zapata, yo voy a tener una carga, perdón, vamos a omitir ese punto. Hacerlo de nuevo. O sea que esta carga N me produce a mí un diagrama de tensiones totalmente uniforme debajo de la placa. ¿Ya? Y sería así, de esta forma. ¿Ya? Es decir, con fuercitas que van de abajo hacia arriba, ¿ya? Pero uniformemente distribuido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto es así? Es así porque yo voy a distribuir esa carga N, a través de toda esta área de zapata. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener un valor de presión sigma, un valor de sigma igual a N sobre A. ¿Ya? ¿Okay? Eso es, este es sigma. O sea, la presión es igual a N sobre A. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo además de tener esta carga N, voy a tener un momento que trabaja en esta dirección? ¿Ya? Yo voy a tener un momento de valor M. Y si yo tengo acá la dimensión B y acá tengo la dimensión L, bueno, el momento va a ser en B. ¿Ya? Pero este momento en B, yo lo puedo convertir en una fuerza desplazada. ¿Qué significa esa? Que si yo tengo el valor de N, yo M en B lo voy a calcular como un momento, un par de fuerza, de intensidad y del mismo valor que N, ¿ya? Pero separada a una distancia E. ¿Ya? Entonces voy a tener yo que estas dos fuerzas se anulan y me va a quedar E desplazada, va a quedar N desplazada a una distancia E. Quiere decir que la resultante de carga de este sistema N y M en B va a ser una fuerza que va a estar ubicada más o menos así. Si este es el eje, si este es el eje de el eje central, que pasa por el baricentro, bueno, aquí va a estar desplazado esto una distancia E. Esta es la distancia E de acá. Perdón. Bueno,
Esto es una desgracia, esta burrera. Y la distancia está más o menos aquí. La distancia E. Esta misma distancia E es esta de aquí. Quiere decir de que el centro de presiones de esta, si esto es el otro eje, mi centro de presiones va a estar ubicado en cualquier parte. Perdón. Si es un momento, bueno, va a estar ubicado aquí, en este punto. Aquí. ¿Ya? Yo he dibujado esta fuerza, este sería el centro de presiones, este sería el CP, centro de presiones, ¿ya? Pero la fuerza estaría ubicada aquí, encima del CP, distanciada la distancia E. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Como la carga está tendida hacia este lado, muy probable que el diagrama de tensiones que tengamos acá sea con una variación lineal, ¿ya? Y donde tengamos una tensión mínima o una tensión 2 acá y una tensión 1 acá. ¿Ya? Si a esto le aumentamos un momento más en la dirección L, ya la situación no va a ser así. Ya el centro de presiones puede estar ubicado de la combinación de estos dos momentos con la carga N, ya el centro de presiones puede estar por acá. ¿Ya? Es decir, de que este centro de presiones ya va a tener dos excentricidades. Una excentricidad en B y una excentricidad en L. Esta sería la excentricidad en B, EB, y esta sería EL. Entonces, ya aquí el diagrama de tensiones ya no va a ser así. Ya el diagrama de tensiones yo lo voy a tener que dibujar de otra forma. ¿Ya? Voy a tener que dibujarlo en el espacio, porque ya es tridimensional. Es decir, yo tendría esta figura. Este sería el eje de las B y este sería el eje de las L. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya para poder ver el posicionamiento en cualquier punto que nos pueda dar con dos excentricidades, que son 1 y 2, entonces los diagramas de tensiones pueden ser de este tipo. Y este sería el eje neutro. Y este sería el diagrama de tensiones que es totalmente de uniforme como una cuña. Para evitar todas estas situaciones, para evitar todo esto de aquí, ya yo voy a borrar esto, para evitar todas estas cosas, se adopta la metodología del área útil o del área equivalente. ¿Y qué significa eso? De que el área equivalente va a ser
se va a denominar A', que va a ser igual a Bx' por By' o Bl', lo que ustedes quieran. Pero ¿cuánto vale B'X? Vale Bx menos 2 veces la excentricidad en X, y By' o B'Y va a ser By menos 2 veces la excentricidad en Y. Y el sigma bajo la zapata va a ser un rectángulo, ¿no? Que va a ser igual a P, a la carga N, dividida entre B'X por B'Y. ¿Ya? Y este B con, ¿no? O B útil, va a ser menor o igual al sigma admisible, que es el que se calcula a través de la fórmula de capacidad de carga, ¿no? Y va a ser igual a sigma máxima sobre Fs, igual a sigma máxima dividido entre 3. ¿Ya? Dice, el método del área útil consiste en considerar únicamente como área cargada la concéntrica con el centro de presión Cp, como se indica en la figura 5.16. ¿Dónde está la figura 5.16? Ya perdimos todo otra vez. Bueno, vamos a buscarla más abajo. Ingeniero, estuvimos en la página 165. Sí. Bien, esta es la página, esta es la figura 5.16. Es decir que el tema de la tensión, aquí me indica de que va a ser concéntrica al centro de presiones. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, tengo yo una carga de este tipo, P con dos momentos, uno en X y uno en Y, ustedes saben de que siempre en estos momentos hay que ponerlo en función de la carga P. ¿Ya? Es decir, de que
el momento en X es igual a P por E en X y el momento en Y es igual a P por E sub Y. ¿Ya? Esa excentricidad, bueno, es la que me va a dar de la composición de la carga normal del momento con respecto a la carga normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, están todos los casos especificados, ¿no? El método del área útil, donde yo tengo un centro de presiones con dos excentricidades, E sub Y y E sub X, ¿no? Y de la misma forma, aquí tenemos la situación con respecto de que la carga P que está desplazada a través de estas coordenadas, bueno, también puede representarse como una P excéntrica, P centrada con un momento en Y y un momento en X. Este es el vector momento, no se olviden. ¿Ya? Los vectores momentos se representan por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si este es el momento en X, ustedes ponen el dedo índice, ponen el dedo pulgar, mejor dicho, de manera tal de que ustedes puedan hacer un movimiento con los otros 4 dedos de la forma que tiene el momento en X. Es decir, yo el pulgar lo tendría que poner sobre este eje para que mis dedos, para que mis 4 dedos puedan batir de la misma forma sobre este eje de acá. Por eso es de que el momento en X se representa por el vector m de X en el eje de las Y, ¿no? Y el caso del momento en Y, también el momento en Y yo lo tengo que está batiendo hacia este lado, es decir, está apretando todo esto de acá. Entonces debo de poner el pulgar sobre el eje de las Y, de las X, para que mis 4 dedos puedan batir esta ala de acá, ¿no? Entonces, como ven ustedes, de que siempre estamos trabajando ya con valores de Bx, de By y de las excentricidades. Quiere decir que el lado concéntrico prima X va a ser al lado Bx menos 2 veces la excentricidad en X. Y el lado B' en Y va a ser igual a By menos 2 veces la excentricidad en Y. Y con eso vamos a tener nosotros que el sigma concéntrico va a ser igual a P dividido entre B'X por B'Y. Así de sencillo. Y esto tiene que ser menor que el admisible, que es lo que se consigue a través de la capacidad de carga de los suelos, entre un valor dividido entre 3. Es decir, que la tensión bajo la zapata tiene que ser menor a la tensión admisible del suelo. El área útil va decreciendo a medida que aumentan las excentricidades, es decir, cuando las fuerzas se aplican cerca de los bordes de la base. Si el centro de presiones coincide con un borde, el sigma de contacto se vuelve infinito. Eso es correcto, ¿no? Si este centro de presiones lo ponemos acá, va a ser infinito. El método del área útil se aplicará a sí mismo en la sección 6.7 para hallar el estado tensional del suelo de fundación. En el caso de bases parcialmente comprimidas y comparar los resultados obtenidos mediante otros métodos aproximados, que es el método del factor de reducción, también es un método que es bastante rápido, ¿no? Pero este método ya mete a los tipos de suelo, ¿no? Es por ello que es mejor trabajar nomás con el método del área útil porque es el más sencillo de todo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos vamos a abrir el programa Geo5. Vamos a irnos a Zapata. Vamos a dejar de compartir ahí. Vamos a compartir. ¿Se está viendo? Se ve, ingeniero.
Bueno, cuando nosotros vamos a utilizar este programa y ya el utilizar el perfil de suelo es el mismo que hemos estado utilizando, pero en el tipo de las cargas, cuando nosotros vamos a las cargas, vemos que nosotros podemos tener fuerzas normales, las que bajan por acá, momento en X, que sería en este de acá, momento en Y, que sería esto, HX, que sería una fuerza horizontal ubicada en cualquier parte, inclusive en la base de la placa. Y HY también una fuerza que va en este sentido de acá. ¿Ya? Cuando nosotros asignamos fuerzas, por decir una fuerza de 500 kilonewton, un momento reflector en X de 20 kilonewton, un momento en Y de 30 kilonewton, o al revés, 30 y 20. Y podemos adicionar inclusive una fuerza horizontal de 50 kilonewton en las dos direcciones, ¿no? Y le decimos añadir, bueno, aquí me está mostrando de que el programa me está dando este tipo de esfuerzo sobre la base, ¿no? A ver, vamos a ver la configuración, vamos a hacerlo con el enfoque estándar, que es muy parecido al de Meyerhof, ¿no? Pero pongámosle Meyerhof aquí, no hay ningún problema. Okay. Y vamos a darle el factor de seguridad 3. Okay. Entonces vamos a dar un perfil, ¿no? Que para no hacerlo muy engorroso, vamos a añadirle 5 metros y 10 metros. ¿Ya? Es decir, tenemos una profundidad de 10 metros. Y vamos a ponerle suelos, ¿no? Añadir. Vamos a poner allá arriba un suelo arenoso. Vamos a clasificar. Y vamos a buscar una arena bien graduada. Y se lo asignamos, ok. Añadir, ok, perdón. Clasificar, una arena bien graduada, ok, asignar, y se lo añadimos, ¿no? Y aquí abajo le vamos a poner en el otro, limpiamos aquí y bueno, clasificamos y vamos a ponerle un limo gravoso ese que hay ahí, ¿no? Y le decimos añadir, ok. Ya tenemos los dos tipos de suelo y lo que vamos a hacer ya es asignarle, ¿no? A la primera capa le asignamos la arena que habíamos dicho. Y la segunda capa el limo. Y esto va a continuar con el limo de abajo. Ya está asignado. O sea, ya está y bueno, y la cimentación, la asignación, ¿qué ha pasado aquí? Arena bien graduada y limo, está bien. La cimentación, bueno, esta cimentación vamos a tomarla como zapata centrada, vamos a seguir trabajando con la centrada. Profundidad del estrato, bueno, desde profundidades del terreno original, ¿no? Esta sería la profundidad que vamos a fundar, ¿no? A esta le vamos a poner que la vamos a fundar a 1,50 m, ¿ya? La profundidad del fondo de la zapata, ¿no?
desde el terreno, original va a seguir siendo 1,50. Y el espesor de la cimentación, bueno, le vamos a poner 40 centímetros, dejémoslo ahí. Y bueno, y eso sería todo. De las cargas, ya le habíamos dado las cargas. La geometría, vamos a suponer que tiene 2x2 o 1,60x2. El fondo de la zapata no tiene nada. Yacimiento tampoco. Materiales, bueno, este es el material, vamos a considerarlo con esos materiales. Y vamos a considerar que hay agua a 3 metros. ¿Ya? Sismo no vamos a colocar nada y vamos a ver la verificación de la capacidad portante. Dice que con estas dimensiones la zapata tiene un factor de seguridad de 10, que es mucho mayor a 3. Entonces vamos a aumentarle a la carga un poco para que... vamos a aumentar la carga aquí vamos a poner 1000. Vamos a ver la capacidad portante. Bueno, aquí hay 689. A ver, un 1500 le vamos a ver. $1500, el momento del frictor le vamos a dar 300 y este 200. Este 500 y este 500. A ver, veamos. Aquí sí ya estamos con una capacidad, factor de seguridad mínimo de 1,33. Entonces debemos de dar más en vez de que sea 1,60 le vamos a dar 2,5 y en vez de que sea 2 le vamos a dar 3. A ver qué pasa. Ahí estamos, 302 versus 3. Quiere decir de que hemos cumplido con la capacidad portante vertical. Tenemos un diseño de la capacidad portante de la cimentación, es decir, esta es la capacidad de carga del suelo última, ¿no? Y esta es la capacidad del suelo bajo la zapata, bajo las cargas, ¿ya? Es decir, si yo divido, hago el razonamiento de la resultante de cargas, ¿ya? Yo voy a tener de que el factor de seguridad, la carga resultante dividida entre el área de la placa, yo voy a tener que es 300 kilopascales. Es lo mismo que decir este valor dividido entre 3, ¿no? Entonces, ahí tengo yo que el factor de seguridad, por ejemplo, al deslizamiento es de 1,83 versus 1,50, ¿no? Eso también está comprendiendo. Esto es la parte mecánica del suelo. Pero no nos olvidemos de que nosotros debemos cumplir también con un tema que son los asentamientos, que es lo que ocurre debajo de esta placa. Porque quien gobierna el diseño de la zapata no es ¿cómo se dice? La capacidad mecánica de los suelos, sino son los asentamientos. Miren ustedes cómo nos están mostrando acá los valores de este diagrama de este diagrama de presiones, ¿no? 250 y tenemos 1,92. Este sería, ¿qué sería este? El Y'. ¿Por qué lo está mostrando así? ¿Cómo le metimos las cargas nosotros? MY 200 y MDX 300. HX 500 y HY 500. Entonces, este me está mostrando que está adoptando un diagrama de tensiones
Claro, lo que pasa es que, a ver un momento. La capacidad portante horizontal está bien, es satisfactoria. Aquí está la máxima excentricidad en dirección del peso base es 0.116, menor a 0.33. Es decir, epsilon X, máxima excentricidad general en la dirección de la longitud de la base. Epsilon X es 0. ¿Por qué lo está tomando 0? Si esto debería ser... Un momento, vamos a buscar la calculadora. ¿Dónde anda? Es 300 dividido el momento es 300. ¿En qué está el momento? A ver. Esto está en kilonewton por metro. Kilonewton por metro, está bien. 300 entre 1500. Me daría 0,2. Y 200 entre 1500. Me está dando eso. A ver un momento. Veamos qué configuración le hemos dado. Geometría, cimentación, zapata centrada. No es zapata centrada, es zapata excéntrica. Zapata excéntrica, zapata continua, franja, zapata excéntrica, circular, centrada, excéntrica. Ya, tendría que tomar la excéntrica, está bien. Ahora sí. Me sigue tomando 0. Cimentación. No, pero no es eso. Zapata centrada. Ahí sí. Cargas. Geometría. Hay algo aquí que no está funcionando. General. Bueno, hay algo que no está tomando bien aquí el programa, que es el cálculo de esta excentricidad en X. ¿Por qué no la acepta? Si estamos metiéndole nosotros valores de excentricidad de X. Ahora vamos a borrar. Editar, vamos a borrar estos valores.
Ahora sí. Son los esfuerzos horizontales los que estaban haciendo modificar esto. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos acá valores muy grandes porque tenemos una capacidad, un factor de seguridad de 770 cuando deberíamos tener 3, porque le hemos sacado los esfuerzos horizontales. Ya, vamos a achicar esta zapata en su geometría. En vez de 3 le vamos a poner 1,5. Y en lugar de 2,5 le vamos a poner 1.25. A ver, veamos cuánto está la capacidad ahí. 1,88 ya nos faltó. Seguimos. Geometría. 2 metros y 1,50. A ver, veamos. ¿Cuánto está? Bueno, 3,29 ya está aceptable, ¿no? Entonces, esto es lo que le decía yo de que el diagrama está tomando, el programa está tomando las excentricidades, ¿no? 0.063 y 0.126, y eso es lo que da, porque 300 dividido 300 dividido 1500 me da 0.20. ¿Por qué me está dando un ratito? ¿Cómo están las cargas? Sí, 300. M de X sobre N, 300 dividido entre 1500 es 0.20 y 200 dividido entre 1500 es 0.133. 0.126 me está dando acá me da 0.63. Bueno, debe ser metodología de cálculo. Pero la máxima excentricidad general es 0.141. Bien, entonces, como ven ustedes aquí, yo tengo ya una capacidad portante del suelo, tengo una tensión del suelo que me está provocando este sistema de fuerza, ¿no? Y el cálculo en sí de este diagrama, por ejemplo, es un diagrama rectangular, ¿no? Vamos a poner acá forma de la tensión de contacto general. Bueno, ese sería el diagrama de tensiones, ya. El diagrama de tensiones, cómo está aplicado esto. Tenemos una parte que no está directamente presionando al suelo, sino vendría a ser esta la línea del eje neutro. Es decir, este diagrama es un diagrama compuesto, ¿no? Que tiene una parte comprimida y una parte traccionada. Que eso es lo normal, lo que se ve, ¿no? Dentro de lo... Y el rectángulo, bueno, este es el área equivalente, ¿ya? Veamos cómo modifica la situación. Bueno, la cuestión de las excentricidades la está tomando de este diagrama de acá, no la está tomando del rectángulo, ¿ya? Porque no cambia nada acá. Bien, entonces, estas son las formas de calcular zapatas aisladas, centradas bajo carga excéntrica o biexcéntrica. ¿Ya? Ahora hay otra situación. Hay otras situaciones de zapata que nosotros tenemos la geometría. Estos son zapatas centradas, zapatas excéntricas. Ya, las zapatas excéntricas son porque la columna no está coincidiendo con el centro de gravedad de la pieza. ¿Lo están viendo esto?
Sí, ingeniero, se lo ve. Ingeniero. ¿Ya? Las excéntricas no están cumpliendo con que la columna tenga el centro de gravedad de la columna coincida con el centro de gravedad de la pieza. ¿Ya? Es decir, por eso se llaman excéntricas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una carga que está actuando sobre esta columna? ¿No? Bueno, esa carga ya está desplazada del centro de gravedad de la base, ¿no? Por lo tanto, por eso se llama excéntrica, pero la fisonomía y el cálculo es exactamente igual. Después tenemos las continuas, ¿no? Que son las zapatas, digamos, que tienen, que sobre ellas se le aplican muros, ¿ya? Pero son franjas, es decir, de cimentación, es decir, si ustedes hacen una zapata continua y levantan una barda encima de ella, bueno, esa es una zapata continua, ¿no? Bajo carga uniformemente distribuida. La otra es la zapata centrada escalonada, ya, bueno, son zapatas que tienen una forma de constructiva, más que todo es constructivo esto, ¿ya? Qué sé yo, van haciendo escalones ustedes como gradas, ¿no? Una zapata ancha, la otra más angostita, la otra hasta que llegan al final con una zapatita chiquitita. Estos son métodos constructivos. Zapatas excéntricas escalonadas igual, ¿no? En realidad el dibujo aquí está mal hecho, porque el dibujo no, el escalonado son como poner una base de 1 por 1, encima le ponen una base de 0,70 por 0,70, pero del mismo espesor, la otra es 0,70, esos son los escalones. Pero aquí está mal dibujado. Después zapata circular, bueno, esta ya es lo mismo, ¿no? Que la zapata cuadrada, se conocen ustedes la forma de cómo encontrar la capacidad de carga del suelo para este tipo de zapata. La zapata circular escalonada, este es el escalón, estos son los escalones, ¿ya? Esto está bien dibujado acá, ¿ya? Estos son los escalones. Después tienen zapata centrada con pierna. Pierna, ¿cuál es la pierna? Zapata centrada con pierna. Es decir, esta es la piernita. Esto. Las otras están mal dibujadas. Después, zapata excéntrica con pierna. Esta es la piernita. Y zapata céntrica con escalón circular. Una zapata cuadrada con un escalón, una escalonada circular, ¿no? Bueno, estas son cosas ya de cómo te gusta hacerlo, ¿no? Pero el cálculo en sí es el mismo. Bien, esto sería la forma de todas las capacidades de carga son calculadas de la misma forma, solamente hay que tener en cuenta la siguiente modalidad. Yo me voy a salir de este programa y voy a entrar al libro que les pasé a ustedes recién, el de Brajadas. Me voy a retirar del programa. Y me voy a ir al libro de Brajadas que les pasé a ustedes.
la ecuación general, ¿ya? Pero para utilizar esto, cuando nosotros tenemos que el tipo de cargado entre carga vertical y carga de momento, hay una situación acá que hay que tomar en cuenta. Cimentaciones cargadas excéntricamente, ¿ya? Es decir, de que la fórmula de conseguir los valores de los diagramas de tensiones, del Q máximo y el Q mínimo, sería esto de acá. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer cuando vamos a utilizar la fórmula de método del área efectiva? Bueno, este es el área efectiva, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, B' igual a B menos 2E y L' igual a longitud L, pero este porque es excéntrico. Pues vámonos a la biexcéntrica, ¿ya? Excentricidad en dos sentidos, ¿ya? Ingeniero, disculpe, no está mostrando, no está compartiendo. Ya, ahora le comparto. Ahora le comparto. ¿Ahí? ¿Lo vieron? Sí, ingeniero, ahora sí. Este es lo que estábamos viendo últimamente, de cuando hay uno y dos momentos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes van a calcular la capacidad de carga última? ¿Ya? Hay que tener en cuenta de que lo que se tienen que usar acá, los valores de B o de B' que se tienen que usar acá, cuando ustedes utilizan el método del área efectiva, ¿ya? Van a utilizar el B', ¿ya? ¿Ya? El más chico de todo. Y el B' es B menos 2 excentricidad en B o en X, ¿ya? Porque esta es el área efectiva B' por L', ¿ya? Esta es la cuestión de esa metodología. Y cuando ustedes están utilizando las dimensiones las dimensiones de la base, o sea, sin utilizar el área efectiva, bueno, este sería el menor de los B, ¿ya? El B más pequeño. Pero como ustedes están utilizando el método del área efectiva, bueno, van a utilizar el área efectiva es B' por L'. Entonces, se supone de que B' siempre es menor que L'. Por eso se utiliza el B'. Yo les voy a pasar a ustedes, voy a dejar de compartir esto. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a levantar otro texto. Donde tenemos las fundaciones directas, aisladas y continuas, ¿ya? ¿Qué significa directa? Es lo mismo que decir superficial, ¿ya? Directas aisladas, es decir, fundaciones superficiales aisladas y continuas, ¿ya? ¿Cómo está dividida la situación esto? Está dividida en fundaciones aisladas, en fundaciones continuas, en fundaciones combinadas, en fundaciones conectadas y en placas de fundación. Aquí tenemos las formas. Estas serían las aisladas. Estas serían las continuas bajo muros. Esta sería continua bajo columna, ¿ya? Estas son fundaciones combinadas, es decir, cuando dos columnas son soportadas por una sola zapata. Estas son fundaciones conectadas, es decir, son
dos fundaciones aisladas que se conectan a través de vigas superiores y dos fundaciones aisladas que se conectan a través de una viga rígida entre base y columna de la próxima zapata. Y estas son las placas de fundación, ¿no? Tanto para sobre columna y placas de fundación con vigas, con nervios de viga. ¿Ya? Estos son todos los tipos de fundaciones que se conocen, son las que más se utilizan. Estas aisladas, que es las que hemos venido viendo con ustedes, pueden soportar cargas verticales, pueden soportar el momento, ¿no? En ambas direcciones. Y cuando soportan un momento se denominan excéntrica y cuando soportan dos momentos se denominan biexcéntrica. Bueno, y estas son las fundaciones corridas bajo muro. Es decir, para ambas ustedes tienen Terzaghi para determinar su capacidad de carga a los suelos. Estas fundaciones continuas bajo columna tienen un tratamiento especial que ya lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Por qué? Porque cuando esta base es un poco delgada, se producen unas deformaciones en la base que se comporta como una viga sobre el lecho elástico. Y eso, para solucionar ese tema, es un tema medio complicado. Por eso es que estas fundaciones, por ejemplo, que están bajo una línea de columna, puesto una línea de columna, la fundación debe ser rígida y hay que convertirla en rígida. Y estas fundaciones de acá que ustedes ven, que son fundaciones para recibir dos columnas, bueno, esto se usa cuando las columnas son muy próximas y si yo le hago una zapatita para esta columna de acá y una zapatita para esta otra columna, las dos se me traslapan. Entonces, lo mejor es hacerle una sola zapata para las dos columnas. Esta situación de acá que se da, fundaciones conectadas, se usan cuando estas bases aisladas, silencio por favor, don Jorge Aldair. Jorge Aldair, apague su micrófono. Cuando nosotros vamos a ocupar fundaciones aisladas donde tenemos un vecino aquí al lado, no nos podemos entrar a su lote para hacer la otra mitad de zapata. Entonces hace una media zapata. ¿Ya? Estas fundaciones conectadas también se llaman, o sea, esta fundación de aquí se llama una base excéntrica, pero se llama también zapata para columna de medianera. Es decir, esta zapatita va a estar, esta columna está junto con la línea del vecino. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre de que esto va a provocar un vuelco de la zapata porque la carga P1 va a producir una excentricidad grande que no la va a poder controlar la zapata. Por eso que se la agarra con una viga superior y se la conecta a otra columna interna de la construcción para disminuir, digamos, o equilibrar ese momento. Este sistema también es lo mismo. Esta es una zapata de medianera, ¿no? La zapata de medianera que se le pone una viga rígida y se la conecta acá para que no se dé la vuelta. ¿Ve? Esta es la zapatita de medianera. Aquí está el lote vecino. Bueno, y estas son las losas de fundación. Lo que nosotros debemos de aprender son simples situaciones. Yo a ustedes les voy a tomar examen de este capítulo de aquí. Fundaciones directas, aisladas y continuas. Capítulo 8, anótenselo por favor. Y les voy a tomar examen del capítulo de capacidad de carga a los suelos. Capítulo 5. Ingeniero, va a ser del capítulo 8. ¿Y cuál más era el tema? Un ratito. El capítulo 5, ¿ya?
lo referente, aquí tenemos el capítulo 5, capacidad resistente del suelo, Así es. lo referente, a ver, silencio por favor para que yo pueda explicarle. El capítulo 5 referente al tema siguiente. Desde la página 155 hasta la página 169. ¿Ya? Eso sería, digamos, lo referente a fundaciones. Y el capítulo 8, que es lo que vamos a ver ahorita en detalle, el capítulo 8, fundaciones directas, aisladas y continuas. Esto es información valedera que ustedes tienen que conocerla. ¿Ya? Vamos a leer, vamos a ver qué son las fundaciones directas. Aquí está como fundaciones directas, pero en realidad es directas, fundaciones superficiales, aisladas y continuas. Es lo mismo, ¿ya? También se llaman fundaciones, fundaciones superficiales y fundaciones directas, ¿ya? Esos son los dos nombres que lleva esto, ¿ya? Pero es lo mismo. Aquí vamos a ver los tipos de fundaciones que hay, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de fundaciones? No hay más que esto. Estas son las que se usan, ¿ya? ¿Y cómo se calculan? Las bases aisladas, los pedestales, las vigas de riostras, ¿para qué sirven? ¿Ya? Bases de concreto sin armar, bases aisladas cuadradas, tenemos, yo les voy a ir explicando desde hoy día tema por tema de esto de acá. Es cortito, no se preocupen, ya lo vamos a ver ahorita. Van a ver ustedes cómo es de fácil esto. Bien, pongámonos cómodos, tenemos todavía una hora para, sí, tenemos casi una hora. Yo voy a ir explicándole cómo funciona esta situación. Capítulo 8. Bueno. Para todos se le puede conseguir el cálculo de la capacidad portante del suelo, ¿ya? No hay ningún problema. Dice, se designan fundaciones directas las que se apoyan en toda el área de la base sobre el terreno, en un estrato no mayor a 5 metros de profundidad, medido desde la cota superior del predio a construir y donde el suelo ofrezca la suficiente capacidad portante para soportar las cargas impuestas por la superestructura con moderados asentamientos. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de zapatas que se denominan directas o superficiales? Son las fundaciones aisladas, las fundaciones continuas, las fundaciones combinadas, las fundaciones conectadas y las placas de fundación. Todo esto es charara,
Lo van a leer ustedes, sí. Dice, aquí están la forma de todos estos tipos de fundaciones. ¿Ya? Estas serían las aisladas, las continuas, bajo muro y bajo columnas, las combinadas, las excéntricas, o perdón, las conectadas, que son estas dos, y la losa de fundación. Veamos qué son bases aisladas. Las fundaciones de concreto armado para columnas aisladas son generalmente de forma cuadrada o rectangular y consisten en una placa o losa armada según dos direcciones ortogonales que se apoya directamente sobre el suelo de fundación. Bueno, esto ya lo saben, ¿ya? Esto lo van a leer con calma. ¿Qué son los pedestales? Van a leer, esto es información. Esto es un pedestal de aquí. Lo están viendo, ¿no? Esto es un pedestal, este es otro pedestal. Tiene una forma cuadrada y esta forma tiene una forma ortogonal. Ahora, hay una situación aquí. ¿Qué son las riostras o vigas de riostra? Las vigas de riostra son aquellas que encadenan, las vigas de encadenado que ustedes conocen, ¿ya? Que pueden ser cadenas que van entre columnas y las cadenas que van entre zapatas. ¿Ya? Estas son las vigas riostras o vigas de encadenado. ¿Ya? Miren ustedes para qué sirven en fundaciones. Dice, las bases aisladas deben conectarse entre sí y con el resto de las fundaciones de la superestructura, de la estructura, mediante vigas de riostras que cumplen la función de encadenado. En zona sísmica, las vigas de riostra se conectan en direcciones ortogonales con los extremos inferiores de las columnas o con la parte superior de la zapata, como muestra la figura 8.3. Es decir, la figura 8.3 es esta de aquí. Ustedes están viendo el sistema, cómo se encadenan. Pueden estar unidos bases de columna aquí arriba o extremo superior de zapata. ¿Ya? Es decir, estos encadenados se usan solamente en zonas sísmicas. ¿Ya? ¿Para qué? Porque cuando haya un movimiento sísmico no disparen las columnas unas para un lado y otras para otro. O sea, se van a mantener las zapatas todas unidas. ¿Ya? Es decir, solo sirven para zonas sísmicas. Nosotros las usamos mucho de acá y las utilizamos como vigas portamuros. ¿Ya? Es decir, nosotros hacemos estos encadenados, pero con la única utilidad que le damos nosotros acá es de que levantar muros sobre las mismas, sobre estas vigas. ¿Ya? Pero su función, indirectamente, cuando hacemos eso, nosotros estamos haciendo una fundación antisísmica al unirlas con vigas, estas zapatas. ¿Ya? Quiere decir de que son en zona sísmica y en zona sísmica deben ponerse en forma ortogonal. ¿Qué quiere decir? Todas las zapatas tienen que estar unidas. ¿Ya? Las vigas de riostra se conectan en direcciones ortogonales con los extremos inferiores de la columna o con la base superior de la zapata, como muestra la figura 8.3. Además, ubicadas perimetralmente, vinculan las bases excéntricas del lindero. También las que están en el lindero las van a agarrar. Y se forma así un retículo en planta que impide todo desplazamiento lateral de la base y mantiene el conjunto en posición estable, rigidizándolo. Eso nosotros, todos los constructores aquí en Bolivia están acostumbrados a hacer esto, pero solo debe realizarse en zona sísmica. Pero como no son caras, nosotros las utilizamos como vigas portamuros y estamos actuando contra cualquier tipo de sismo que pueda haber, para que no tengamos desplazamientos laterales. Las vigas de riostra pueden encofrarse o vaciarse directamente en una excavación del terreno, es decir, construirla como ustedes puedan, ¿no? Pero de la forma más limpia posible.
Y aquí está cuánto de armadura se le debe poner. Esto todavía no les interesa a ustedes porque lo van a ver en hormigón, ¿ya? Pero el concepto es de que estas vigas de riostra sirven para absorber esfuerzos laterales en zona sísmica. Las bases de concreto sin armar, también, esto poco le interesa a ustedes porque ya lo van a ver esto en hormigón. Una base de concreto sin armar o armada se calcula de la misma forma que lo que venimos conociendo, ¿ya? Entonces son bloques grandes de hormigón que absorben el esfuerzo cortante y la flexión, ¿ya? No, esto no es de mucho interés. Léanlo, si no. Bases aisladas cuadradas, dice. Cuadradas son porque tienen los lados iguales. Pueden ser de espesor constante, pueden ser de espesor variable o escalonadas. Así son las escalonadas. El de espesor variable es cuando tienen una parte que es uniforme y arriba se le disminuye el espesor ya, o se va pegando uno hacia la columna de manera tal de hacer una zapata más económica. O estas, ¿no? Que son escalones, ¿no? Que tienen uno sobre otro. Esto no les interesa mucho a ustedes, digamos, la forma de calcularlo todavía. A nosotros lo que nos interesa es cómo conseguir el área en planta. Bien, lo que es importante, que lo tengamos muy presente, es este tema de aquí, de cómo hay que aumentar la carga de diseño que nos dan los calculistas debido a la profundidad donde va a ser implantada la base, ¿ya? Nosotros tenemos conocimiento de que hay una profundidad de implantación, ¿ya? Que tiene que ser mayor a 0,50 metros, ¿ya? O mayor a 50 centímetros. ¿Por qué? Porque debido a este tipo de profundidad, nosotros tenemos que mayorar la carga de diseño. Si a ustedes le dice el calculista, la carga en base de columna es de 50 toneladas, pues esas 50 toneladas hay que mayorarla porque al suelo le vamos a mandar todavía un pedazo de columna más una base de hormigón. Y además vamos a compactar el suelo, quiere decir que vamos a mandar más carga al suelo. Entonces, aquí está el coeficiente de mayoración. Dice que cuando el valor de la profundidad es menor a 1,15, menor o igual a 1,15 metros, a 1,5 metros, perdón, 1,5 metros, el factor de mayoración es de 1,15. Cuando H está entre 1,5 y 3 metros, el factor de mayoración es de 1,20. Y cuando está H es mayor a 3 y menor o igual a 5, el factor de mayoración es 1,3. En función de esto, ya nosotros podemos calcular ya nuestras tensiones, ¿ya? Nuestras tensiones bajo la base, ¿ya? Pero la capacidad de carga del suelo se lo va a dimensionar como han aprendido con la fórmula de Terzaghi y con la fórmula general. Bien, de ahí tenemos, bueno, esto es para cálculo del hormigón, no interesa esto. Dimensionamiento en planta de la base. Esto sí, esto es el dimensionamiento del área en planta, ¿no? ¿Cómo se determina el área de la planta? Eso ya lo saben. Fuerza sobre área cuando la carga es vertical. Y bueno, esto ya son cálculos. Esto no les interesa. Esto igual. Bases aisladas. Bueno, esto no tampoco. Bases continuas para muros.
tampoco, ya saben, tienen su forma de calcular. Esto es lo que me interesa que ustedes sepan. Bases continuas para una fila de columnas. ¿Ya? El tema de lo que ocurre aquí es que cuando nosotros asentamos columnas encima de una base, el cálculo manual es factible hacerlo siempre y cuando la base, o sea, esta base de aquí, sea rígida. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos nosotros la rigidez de la base? A través de esta formulita. Nosotros tenemos la longitud elástica, ¿ya? La longitud elástica entre dos puntos, que es la raíz cuarta de 4S por I sobre K por B. Ese es el módulo de elasticidad del concreto, y es la inercia de la base. K es el módulo de reacción del suelo, el coeficiente de balasto, y B es el ancho. ¿Ya? Eso no es difícil. Pero hay que cumplir con esto. Dice, caso 1, si la separación entre columnas es menor o igual a pi medio por LE, ¿ya? Corresponde al caso de columnas próximas y cimentación rígida. Es decir, que debe cumplirse esto. ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros? Ahora vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo. ¿Ya? Nosotros tenemos una zapata donde se asientan 4 columnas. ¿Ya? Esta zapata diseña y dice la base continua para una fila de 4 columnas cuadradas 40 centímetros de lado que transmiten las siguientes cargas de servicio. Van a estar con un hormigón, con un F'C o un FCD de 200, un FCK de 220 kilogramos por centímetro cuadrado, FY, bueno, esto no les interesa, pero estas son las cargas. P1, la carga P1 dice que está compuesta por una carga viva de 48 toneladas y una carga muerta de 62 toneladas. La suma de las dos me hacen a mí la carga total. 62 más 48 me da 110. 70 más 52 me da 122. 66 más 46 me da 112. Y 74 más 42 me da 116. Es decir, estas son las cargas. ¿Ya? Me dice que debo usar un coeficiente de seguridad NU de 1.3. ¿Por qué? Porque la profundidad a la que van a estar implantadas o la forma de esta base, la suma de todas las cargas, porque yo tengo que utilizar la suma de todas las cargas para encontrar la resultante de fuerza con la que yo voy a determinar la capacidad portante del suelo, entonces son 4. Por eso están utilizando un coeficiente de seguridad de 1.3. De tabla 8.1 dice, seguramente también va a estar implantada a una profundidad mayor de 3 metros. Aquí, por ejemplo, miren, yo tengo que la sigma último dice PU sobre LB, pero PU ¿qué es? PU es la suma de todas estas cargas. ¿Ya? Dividido entre el área me va a dar la tensión. Y esta tensión debe ser comparada con la tensión admisible. Aquí debería de decir qué tensión admisible tiene este suelo para poder calcular. Pero lo que a ustedes les interesa para poder hacerla factible el cálculo de una base con cimentación rígida es calcular lo que habíamos visto anteriormente, este valor de S, ¿no? La separación entre columnas tenemos de 2.55, de 2.60 y de 2.65. ¿Ya? Entonces dice S es pi medio por L, ¿ya? Más B, en este caso porque son columnas gordas. Entonces esto es 304, cumple la base se puede diseñar como rígida. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? De que dentro de lo que es la teoría, el caso 1 puede ser esta formulita, o puede ser esta otra formulita de aquí, que dice pi medio por LE, que es lo mismo de acá, más B. En otros casos es lícito adoptar la siguiente valor admisible, la separación entre columnas, que de 1.75 de LE. Este B es cuando las columnas son muy amplias. ¿Ya? Vamos a seguirle a esto, ¿no?
Entonces, aquí determina de que la separación es 0,304, ¿no? 304 centímetros, es decir, 3.04, 304 centímetros son 3 metros. Cumple, la base puede ser diseñada como rígida. O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Ha determinado el momento de inercia de esta base, ha calculado el valor del módulo de balasto del suelo y el ancho B, esos son los que entran, y el módulo de elasticidad del hormigón. En función de eso ya pueden ustedes calcular todas las dimensiones de la base y los momentos para su cálculo. Y eso, digamos, es la parte de esta parte 8 que ustedes tienen que leer, que solamente son partes constructivas. ¿Ya? Las fundaciones combinadas y conectadas, ¿no? Este es un temita bastante... Estas son las fundaciones combinadas, ¿ya? Donde ustedes tienen dos columnas asentadas sobre una base. ¿Por qué se utilizan dos columnas sobre una base? Porque si le calculara yo una base aislada a esta y otra base aislada a esta, se superponen. Por eso se hace esto. Y pueden ustedes tener de forma rectangular, de forma trapezoidal, cuando la carga P1 es mayor a P2, y zapatas escalonadas también, pero escalonadas en planta, cuando también P1 es mayor que P2. Eso es geometría. Después, ¿cómo se calcula la capacidad portante de esto? Sacan la resultante ustedes de carga de acá, o las dimensiones de esta base, ¿no? Y esta es una base rectangular. Entonces, calculan la capacidad portante del suelo para una base rectangular. Esto de acá ya son fundaciones, ya hay que asimilar aquí un tema, o sea, hay que hacer un equilibrio de área, igual acá, para asomarse a esto, porque solamente tenemos para fundaciones rectangulares, no para fundaciones trapezoidales ni escalonadas. El tema de este otro tema, por ejemplo, combinadas rectangulares, bueno, estas son combinadas, trapeziales, tienen ahí ejemplos, pueden mirarlo. Y estas son el tema de las generalidades sobre bases conectadas. Entonces, las fundaciones conectadas, por ejemplo, son conectadas porque están unidos por otro elemento externo para darle rigidez o estabilidad a cualquiera de las dos columnas. ¿Ya? Se puede hacer mediante una viga superior o una viga rígida inferior. Entonces, ¿qué es lo que esta, por ejemplo, son zapatas conectadas por una base atensorada. Este es un tensor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que esta zapata de aquí, miren, esta zapata de aquí, su resultante es esta de aquí, R1. Y la carga que transmite la columna es P1. Entonces, tienen diferentes líneas de acción. O sea, R1 es igual a P1, pero tienen diferentes líneas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que está provocando es un momento volcador, así. Un momento. O sea, el tema es que esto se gira así. ¿Ya? Entonces, no puede ocurrir eso. Por eso se le pone un tensor arriba agarrado a otra columna, de manera tal de que ese tensor va a tironear a esta columna hacia adentro, entonces va a provocar un momento equilibrante. O sea, la va a moderar a esta excentricidad que hay acá, este momento de aquí. Y lo mismo ocurre con esto. Es decir, pero las zapatas se calculan de la misma forma que hemos venido aprendiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, tensor superior y tensor inferior. También se pueden hacer. Esto ya es más estática que otra cosa. Y también podemos
nosotros huirle al vecino y hacer una zapata adentro nuestra, pero con una columna inclinada, ¿no? Esto es un poquito más peligroso y hay que siempre ponerle un tensor superior para que esto no se pueda, digamos, fisurar o que le pase cualquier cosa. Son metodologías constructivas, ¿ya? Por ejemplo, con tensor en 2 direcciones, porque estas son zapatas de esquina. Ustedes la columna la tienen acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden atensorar de esta forma. Y después tenemos, por ejemplo, tensores, dos tensores, una de una esquinera a 2 de allá. O sea, de esta forma. Después la viga conectada rígida, quiere decir, esta R1 con P1 hacen un momento. ¿Qué es lo que hace esta bigota de acá? Se agarra contra esta otra zapata y provoca un momento hacia abajo. Este provoca así y este un así. Entonces, esto también es un problema estructural porque hay que calcular esta viga, hay que saber las dimensiones de la viga. Ustedes pueden determinar cuál es la excentricidad de carga que hay acá y con esa excentricidad de carga allá. Pero el cálculo de las fundaciones es exactamente igual. Y tenemos ejemplos, ¿no? Que ustedes pueden practicarlo. También se pueden hacer bases con contrapeso. Cuando no es posible, hacer las otras cosas. Pero esto es un tema muy, muy especial también. Bueno, y las placas de fundación son zapatas grandes. Eso yo les digo. Son zapatas grandes. Es decir, ustedes, toda una edificación la pueden poner sobre una sola zapata. Es decir, que todas las columnas asienten sobre una sola base. Y como ven ustedes aquí, tienen una zapata grandota donde las bases están llegando en estos puntos. Están distribuyéndole toda la carga de la estructura en una sola zapata. ¿Qué hay que hacer aquí? Encontrar la resultante de todas estas cargas que vienen a través de la columna y con esa resultante hacer el diseño de esta losa. La capacidad de carga de esta losa, de la misma forma como hemos aprendido para zapatas rectangulares, se lo realiza. No hay ningún problema. Solamente que las dimensiones son mucho más grandes, ¿no? Es decir, el B aquí va a ser, en vez de ser 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pues va a ser 30 metros o 40 metros, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuándo se usa este tipo de fundaciones? Cuando la calidad del suelo es extremadamente mala. O se usa esto o se usan pilotes, que ya lo vamos a ver eso después. Y bueno, y ahí tenemos bases celulares. Bueno, esto es para que puedan soportar más carga. Esto es estructural. Yo les pido, por favor, léanlo. No es, el concepto es el mismo que de la zapata para el cálculo. Hay placas con nervios unidireccionales, pero esto es estructural, nada más que estructural. Lean lo que les interese. ¿Ya? Pero el concepto de zapata lo acabamos de terminar nosotros, viendo cómo se determina la capacidad de carga. Y bueno, esto ya son teorías más. El tema es que me interesa a mí de que por lo menos tengan el concepto de lo que es la capacidad de carga de los suelos. Con eso ustedes pueden calcular cualquier tipo de fundación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan ustedes? Doña Yenice Guzmán. ¿Qué quisiera usted que le explique?
Que no he entendido. Habilite su micrófono. Habilite su micrófono. De la viga riostra. De las vigas riostras. Sí, ingeniero. ¿Para qué sirven? Para que no se huyan las zapatas. O sea, hay como... Cuando hay un sismo, el movimiento sobre la superficie hace de que se desplacen las zapatas de un lado para otro. Entonces, cuando yo pongo las riostras entre columnas o entre zapatas, hace de que éstas permanezcan en el mismo sitio, ¿ya? Entonces, yo voy a tener una ventaja ante el sismo de que no va a poder separarme la estructura, ni me la va a poder apegar la zapata, ni me la va a poder hacer disparar hacia los costados. Entonces, las riostras también se usan como vigas portamuros, ¿ya? Viga. Es decir, generalmente estos se hacen en casas pequeñas, ¿no? Para que ante cualquier situación nosotros podamos tener esa seguridad, ¿ya? Nada más. El cálculo es fácil. Ustedes lo van a mirar, después van a llevar hormigón y lo van a ver eso y es bastante sencillo. Gracias, ingeniero. ¿Hay otro alumno que quiera saber algo, que tenga alguna duda, alguna curiosidad? A doña Yanine la veo muy triste ahí, ¿no? Yanine Guzmán. A ver, Ingeniero, sí, hable. estas vigas deben ir por encima o por debajo del nivel de terreno natural. Tienen que ir mejor por debajo del terreno natural. ¿Ya? Porque si las ponen por arriba ya no van a poder hacer puertas, ¿no? No van a poder colocar las puertas, le va a quedar arriba. ¿No? Pueden ir por arriba también, no hay ningún problema. Pueden ir encima de la zapata, pero como la zapata siempre, la altura que van a usar ustedes va a ser como mínimo 1 metro o 80 centímetros, estas van a quedar enterradas. Es mejor usarla bajo el suelo, ¿ya? Porque así ustedes van a poder evitar el encofrado, o sea, si el suelo es bueno, cavan la zanjita y ahí vacían el hormigón. Bien, vamos a la próxima clase. Vamos a dedicarnos a calcular unas 2 o 3 zapatas, ¿ya? Para que les quede eso a ustedes. ¿Están ustedes pasando clase con el ayudante? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están practicando el cálculo de zapatas? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, bueno, vamos a hacer con este programa, vamos a calcular y con el ayudante ustedes lo van a hacer a pulso, como dice. ¿Ya? Entonces, la próxima clase va a ser práctica, ¿ya? Ya, ingeniero. Y de ahí vamos a entrar a pilote. Pasen Ya, buenas ingeniero. tardes. Gracias, igualmente. Tenga buenas tardes.